Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Eres alguien apto para el reino de Dios? No te estoy preguntando si eres un creyente en el Mesías Yeshua. Tampoco te pregunté si te has rendido a la verdad del Evangelio. Lo que te pregunto es algo muy distinto y es lo siguiente. ¿Estás viviendo una vida que es compatible por tu conducta con el reino de Dios? Bien, lo que estaré haciendo en este mensaje es hablar principalmente con los creyentes, con aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios. Comprendemos al leer este libro que la salvación no se basa en obras. Es un don gratuito. No se basa en tu conducta ni tus acciones, sino que se basa en el sacrificio todo suficiente del Mesías, ofrecido en la Pascua, cuando murió sobre esa cruz. Es lo que Él hizo lo que nos salva. Pero aquí está la clave. Habiendo sido salvos por la gracia de Dios, somos llamados a vivir de un modo que refleje esta nueva vida que se nos ha dado. Dice en la Escritura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hemos nacido de nuevo y hemos sido hechos siervos de Dios. Y ese servicio debe ser nuestro objetivo principal. Y esto es fundamental, cada aspecto de nuestra vida debe reflejar eso. Entendamos algo. Dios ciertamente está atento a lo que haces. De hecho, sabemos que la Biblia dice que toda acción que tú realizas, no solamente tus obras, sino las palabras que hablamos e incluso los pensamientos que tenemos, todo lo que hacemos, decimos y pensamos, está siendo escrito. Y Dios o bien nos recompensará o sufriremos pérdidas basado en lo que hagamos. Por lo tanto, todos como creyentes debemos estar de acuerdo en que nuestra conducta es importante para Dios. De nuevo, ¿soy salvo por mi conducta? No lo soy. Nadie lo es. Somos salvos por la gracia por medio de la fe, por lo que el Mesías hizo en la cruz. Pero habiendo sido salvos por esa gracia, habiendo recibido ese don gratuito por la fe, nuestra vida tiene que reflejar al reino de Dios. Deberíamos vivir de una manera, quiero enfatizarlo, deberíamos vivir de una manera que demuestre que somos aptos para el reino de Dios, que nuestra vida refleje el carácter del reino y que también con nuestra conducta reconozcamos la autoridad del rey de ese reino. Y por supuesto estoy hablando del Mesías Yeshua, Jesucristo. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Lucas, capítulo 9. Libro de Lucas, capítulo 9. En unos minutos iniciaremos con el verso 57. Y lo que veremos allí es a ciertos individuos que serán desafiados a seguir al Mesías. De hecho, algunos de ellos son quienes iniciarán este tema. Ellos dirán, yo te seguiré. Pero la pregunta es, ¿son ellos sinceros? ¿Realmente tienen un compromiso que refleja que sus vidas están rendidas a la voluntad de Dios? Verán, es fácil aceptarlo como Salvador, reconocerlo como un Dios milagroso, que lo es. Él es capaz de ayudarnos, bendecirnos,
protegernos y ayudarnos a vencer los ataques del enemigo y de esos individuos que están aliados con el enemigo. Pero aquí está la clave. La madurez es reconocerlo a Él como Señor. ¿Oyeron bien? La madurez enfatiza su autoridad sobre nosotros. Así que, de nuevo, les hago la misma pregunta. ¿Refleja tu vida la compatibilidad que tú tienes con respecto al reino de Dios? Bien, vayamos juntos al primer verso, verso 57, que dice: Pero aconteció que mientras ellos iban por el camino, recuerden esto, ellos, es decir, los discípulos y probablemente más personas que los acompañaban, iban recorriendo el camino, ¿y qué pasó? Cierto hombre le dijo a él, es decir, un individuo le dijo a él, y este él es a Yeshua: yo te seguiré a donde quiera que partas. Esta palabra que traduje como partas, la mayoría de las Biblias, de hecho creo que todas las versiones que revisé, dicen, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Pero esa simplemente no es la mejor traducción para esa palabra. Efectivamente es la palabra genérica para ir, pero lo que debemos observar es que hay un prefijo adjunto al verbo. Entonces, decir donde vayas no está mal, pero ese prefijo le agrega el sentido de irse fuera, demuestra una partida, un cambio de escenario. La razón por la que lo enfatizo es la siguiente. Esta palabra será utilizada 3 veces en estos primeros versos. Y la repetición de una palabra varias veces en la Biblia tiene como fin crear un énfasis. ¿Y qué se está enfatizando aquí? Bien, que si tú te rindes a su autoridad, estarás viendo y experimentando cambios en tu vida. No solamente te quedarás aquí, sino que serás llevado allá y para aquel lugar y para ese otro lugar. Bien, ten cuidado y no saques la conclusión equivocada. Quiero decir, que todo el que sirve a Dios andará sin rumbo fijo. Yo no dije eso. Eso no es lo que el texto implica. Lo que dice es que vamos a emprender una partida de nuestra zona de confort, de donde nos encontramos, porque puede que vivamos en el mismo pueblo toda la vida, y puede que allí tengas un ministerio muy poderoso y que agrada a nuestro Dios y Señor y Salvador, en ese mismo lugar. Ese pueblo donde quizás has vivido toda tu vida, pero tú vas a ser guiado por el Espíritu para este lugar y para aquel lugar, quizás dentro del mismo pueblo, pero vas a tener una variedad de experiencias en la medida que Dios te va usando. Mira de nuevo el texto. Este sujeto dice, yo te seguiré a donde quiera que partas, Señor. Bueno, eso suena bien. Suena como un compromiso. Pero, ¿qué hizo el Mesías? Él le puso una prueba. Así como a nosotros nos ordena la palabra de Dios que probemos los espíritus, vemos aquí que el Mesías está probando la sinceridad de nuestras palabras. ¿Estamos siendo sinceros? ¿Estamos siendo genuinos al decir, tú eres el Señor de mi vida, yo reconozco tu autoridad sobre mí, y cualquier cosa que tú me ordenes, yo la cumpliré? Espero que esa sea tu realidad, pero noten lo que dice el Mesías. Verso 58. Y Yeshua le dijo a él, las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos tienen nidos, pero, y este es un término importante, pero, es una conjunción de contraste. Quiere decir, a diferencia de las zorras, ellas viven en esos agujeros en el suelo que llamamos guaridas o madrigueras. Allí encuentran seguridad, crían a sus hijos. Ese es su lugar. Ellas se sienten en paz allí. Además, sabemos que las aves que vuelan por el cielo, ellas tienen nidos a los que llegan por la tarde.
donde crían a sus polluelos. Y esa es su morada. Pero, ¿qué más dice? Que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero, en contraste con eso, el Hijo del Hombre no tiene lugar alguno donde recostar la cabeza. Eso es literalmente lo que dice, la cabeza, refiriéndose por supuesto a su propia cabeza. ¿Qué debemos aprender o entender de este término? Cuando servimos a Dios, no crean que el servir a Dios nos proveerá de estabilidad terrenal. Es decir, que siempre tendremos dinero suficiente en el banco y que tendremos una casa linda y cómoda y que tendremos a la disposición todo lo que nos haga falta para estar estables. No, Dios efectivamente es un Dios proveedor y con frecuencia nos provee en abundancia, pero hay casos que hemos visto en las Escrituras donde personas que son fieles, que siguen a Dios y que le sirven, sometidos bajo la autoridad de Dios, sufren pérdidas y pueden atravesar por momentos de muchísima incertidumbre. Y ellos podrían incluso llegar a experimentar una sensación de gran inseguridad ante todo lo que está rodeándoles. Eso está bien. ¿Por qué? Porque no debemos confiar en lo que vemos. Nosotros no debemos confiar en la experiencia. ¿En qué debemos confiar? En la autoridad de este libro, en que es la verdad, que es la palabra de Dios. Y por lo tanto, quizás no tengamos la estabilidad perpetuamente en nuestras vidas, pero entiende esto. Si tú estás en una relación de obediencia con el Dios viviente, por la fe en el Mesías Yeshua, en Jesucristo, no hay lugar más estable en el que puedas estar. Quizás no veas muchos elementos que te brinden estabilidad terrenal, pero si estás caminando con Dios, ¿qué dice Juan en Juan capítulo 10? Que estamos en la mano de nuestro Padre Celestial, y que estamos en la mano de nuestro Señor y Salvador, y que nadie nos puede arrebatar de allí. Eso es seguridad. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, tendremos verdadera seguridad y estabilidad, pero puede que nuestros ojos no lo puedan ver. Eso es parte de confiar en Dios, no solamente yendo detrás de lo que podemos ver, sino creyendo en sus promesas, incluso en esos momentos cuando no vemos una razón físicamente hablando para creer en esas promesas. Ellas son reales. Él nunca te dejará ni te abandonará. Él siempre guardará sus promesas de pacto para con su pueblo. Entonces, vemos que el Hijo del Hombre, a diferencia de las zorras y las aves, que tienen un grado de estabilidad en este mundo, sus nidos y madrigueras, el Hijo del Hombre no tiene lugar en ninguna parte donde poner la cabeza o recostar su cabeza. Pasemos ahora al verso 59. Yeshua le dijo a cierto hombre, es decir, a otro individuo, sígueme. Aquí él le habla a otra persona y le dice, sígueme. Pero, ¿qué le respondió? Él le dijo, Señor, permíteme primero partir y enterrar a mi padre. Esta es la segunda vez que vemos este verbo partir, y aquí está el problema. En vez de partir con el Mesías, él quiere apartarse del Mesías. ¿Por qué? Para enterrar a su padre. Ahora, yo soy de la mentalidad de que este padre ha muerto y el punto es que el funeral es inminente. Quizás sea, de acuerdo con la ley judía, la gente debe ser enterrada el mismo día en el que muere. Puede que no estemos hablando de una petición muy compleja. Él no le está diciendo, mi padre es un hombre joven, está saludable, y de aquí a 20 o 30 años, cuando él muera, entonces te seguiré.
ese no es el contexto ni el mensaje de este pasaje. Él le hace esta petición, y uno podría pensar que suena bastante razonable. Pero miren la respuesta de Yeshua, verso 60. Pero, tenemos esa misma conjunción de contraste. Pero, Yeshua le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. El contexto es el siguiente. Un hombre ha muerto, y no hay nada que puedas hacer por un muerto. Por lo tanto, aquellos que son como él, aquellos que no tienen sensibilidad espiritual, los que no están interesados en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, los que están atados a este mundo, con la mentalidad mundana, él dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Dios te guiará a conectar con esas personas que lo están buscando. Y Dios exige que quien le busque esté dispuesto a dejar su lugar, su zona de confort, la estabilidad que podamos tener, con el fin de seguirlo a Él y buscar a aquellos a quienes Dios nos guíe, porque estas otras personas también llegarán a formar parte del reino de Dios. Y noten lo que dice aquí. Dice, pero tú, y esta es la tercera vez, pero tú apártate o vete de allí y proclama el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios es un reino de vida. Nuestro Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ellos estaban vivos, no estaban muertos. Físicamente murieron, pero espiritualmente viven. A quienes debemos buscar es a aquellos que tienen, como les dije, cierto grado de sensibilidad espiritual. Debemos alcanzarles y debemos estar muy, pero muy atentos al liderazgo del Espíritu de Dios. Debemos ser sensibles a su dirección para que Él nos guíe. Y quizás nos toque salir de este sector del pueblo, o de esta ciudad del país, o movernos a otro país. Debemos estar abiertos a donde Dios quiera llevarnos. Y por esto dice, en este pasaje, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú, es decir, en contraste con ellos, pero tú vete de allí y proclama el reino de Dios. Espero que noten que con mucha frecuencia en las Escrituras, especialmente en los 4 evangelios, hay un énfasis en el reino de Dios. Y solamente serás guiado por el Espíritu de Dios para cumplir los propósitos del reino. En otras palabras, solo podrás servir a los intereses del reino si en primer lugar confías en este libro. Comprométete con la revelación de Dios a la humanidad, la cual es la Biblia. Aplícala a tu vida en fe y te sorprenderás de cómo Dios opera en tu vida y lo que Él puede hacer a través de ti y, con frecuencia, a pesar de ti o de mí. Nuestro Dios es un Dios magnífico. Avancemos al verso 61, que dice, pero otro dijo, y este es un hombre diferente que se dirige a Yeshua, y le dice, yo te seguiré, Señor. Eso suena genial, pero hay un problema. Nuevamente tenemos la misma conjunción de contraste. Él dice, te seguiré, Señor, pero primero permíteme separarme. Algunas Biblias colocan despedirme, decirle adiós a aquellos que están en mi casa. De nuevo, esto suena como una petición razonable. Tú quieres que me vaya, que parta de este lugar contigo y lo haré. Pero primero, déjame decirle adiós. Permíteme despedirme, separarme
de los que habitan en mi casa. Bueno, aquí está la clave. Debemos ser personas que cuando Dios nos diga, sígueme, haz esto o haz aquello, nada en lo absoluto tome prioridad sobre ese llamado. Incluso en cuanto a algo que puede sonar muy razonable para ti o para mí, como despedirnos de nuestra familia. Vamos a ver que el Mesías tiene un enfoque muy distinto ante esta situación. Cuando se trata de servir a Dios, de hacer su voluntad, de ser usado por Él, siempre habrá una gran urgencia. Y si le permitimos a estas cosas que puedan sonarnos razonables, si permitimos que esas cosas interrumpan el llamado, esa oportunidad para servir se perderá. Y noten lo que dice en este pasaje de la Escritura. Ve conmigo ahora al verso 62 que dice: Pero él le respondió, este es Yeshua quien le respondió, nadie que ponga sus manos sobre el arado y mire ¿hacia dónde? Hacia atrás. Aquí está el problema. Tenemos que salir de este mundo. No seas como la esposa de Lot. No seas una persona que mira hacia atrás, sino que recuerda que nuestro llamado viene de arriba, y ese llamado de arriba es a que avancemos. Por lo tanto, dice, nadie que, y tengamos mucho cuidado aquí, nadie que haya puesto sus manos sobre el arado y mire hacia atrás, aquí está la clave, es apto para el reino de Dios. Esta palabra para apto, cuando la observas en el Nuevo Testamento hebreo, sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero es interesante que al leer la traducción al hebreo, dice que esta persona no es kosher. ¿Qué es kosher? Adecuado, apropiado. Entonces, nadie que sea apto, apropiado, adecuado para el reino de Dios, mira hacia atrás. Ya no nos interesa lo que teníamos antes. No estamos comprometidos con este mundo. ¿Qué dice la Escritura? Que hemos sido llamados fuera de este mundo. Tal como dice Apocalipsis, donde leemos que hemos sido llamados a salir de Babilonia. Babilonia es un término que define al imperio de opresión que dominará al mundo. Babilonia dominó a los hijos de Israel hace aproximadamente 2600 años atrás. Y vamos a ver que el imperio del anticristo también será un imperio altamente opresivo. ¿Y qué debemos hacer? Debemos ser la congregación de los redimidos. Y esa palabra, para la congregación de los redimidos, ustedes la conocen. Es el término griego eklesia, que significa literalmente, como lo traducimos con mucha frecuencia, iglesia. Pero iglesia significa los que son llamados fuera. Y aquí está una aplicación práctica. Hemos sido llamados fuera de este mundo, de nuestra mundana manera de pensar y de hacer lo que es considerado como razonable por este mundo. Así ya no es como nosotros estamos siendo llamados a conducirnos. Somos llamados a demostrar, oye bien, somos llamados a demostrar un compromiso absoluto con los propósitos del Mesías, si queremos ser aptos para el reino de Dios. De nuevo, no estamos hablando de salvación en este mensaje. Estamos hablando con personas que ya son salvas en cuanto a cuáles son las expectativas de Dios para ellos y para sus vidas. ¿Y cuáles son? Que partamos, que nos vayamos, que salgamos, que nos comportemos diferente y que esa conducta sea de tal modo que enfatice que tú eres una persona que le pertenece al reino de Dios. ¿Qué dijo él? Él dijo, sal de aquí y proclama el reino de Dios. Ese es nuestro llamado.
Y debemos regresar a la pregunta original, y es la siguiente. ¿Está mi vida reflejando eso? ¿Estoy viviendo de tal modo que cuando Dios me ve, puede ver pasión, puede ver compromiso, puede ver una vida que es compatible con el reino de Dios, que tenemos carácter de reino? ¿Cómo es eso? Un carácter de rectitud, un carácter que refleja los atributos de Dios, por el cual tomamos nuestras decisiones basados en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente cuando tomamos decisiones basados en la palabra de Dios, podremos estar seguros de que son decisiones que Dios bendecirá. ¿Qué dice la Escritura? No confíen en su propio entendimiento. Y cuando vemos a estos individuos que no midieron los costos, el primero dijo: déjame enterrar a mi padre. Eso no tomará mucho tiempo. Bueno, nunca sabrás lo que puede ocurrir en ese breve tiempo. Déjame ir a casa primero y despedirme de mi familia. Suena razonable. No es una gran petición, pero ¿qué hizo el Mesías? Él rechazó tal petición. Debemos ser personas que sienten, entienden y demuestran la gran urgencia que existe por todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y cuando somos individuos que verdaderamente se someten a esa forma de pensar, como les dije, se sorprenderán de cómo Dios los guía y a dónde los lleva. ¿Y qué es lo que Él hará a través de ti? Él te usará como su instrumento para generar cambios de justicia en la vida de otras personas. Y les puedo asegurar que esa es una experiencia emocionante, no solo para el que lo recibe, sino principalmente para ti. Saber que estás siendo usado por Dios, que estás cumpliendo su voluntad, que estás siguiendo sus propósitos y que estás manifestando su gloria al guiar a otras personas hacia la presencia de Dios. ¿Sabes qué vida es esa? Esa es la vida más emocionante posible. Y eso te dará un impulso espiritual que jamás querrás perder. Es una experiencia que te lleva a la presencia de Dios. Y es glorioso cuando llevas a otros allí, contigo. No te equivoques, servimos a un Dios maravilloso. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Que estemos totalmente comprometidos con Él. Cierro con esto. Shalom. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.